una alegría poder compartir esta mañana con todos ustedes. La verdad que hoy el tema es hermoso, es un tema apasionante, porque hoy vamos a ver lo que significa realmente entregar nuestras vidas a Dios, qué es lo que Dios nos quiere de nosotros una vez que Él nos ha rescatado, ¿no? del infierno, ¿no? Y nos ha dado la salvación. ¿Qué manera, qué forma quiere Dios que vivamos aquí? Y recuerden que hemos estado compartiendo a través de las redes. El texto de esta mañana es Romanos capítulo 12, versículo 1. El domingo anterior, no el anterior, estuvimos hablando del versículo 2. Y como bien dijo el pastor Julio, uno puede leer Romanos 12, el 2 primero y el primero y el número 1 después, ¿no? Y eso es precisamente lo que hemos hecho estos tiempos. Y le invito allí que tengamos la palabra de Dios abierta, ¿sí? Por un momento en este versículo tan precioso. Y luego vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ver varios textos, ¿sí? Así que prepárate esta mañana para estar atento, puedas tomar nota de lo que hayan traído. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Realmente este versículo, lo primero que vemos aquí, que Pablo está iniciando este mensaje, ¿no? Esta parte del mensaje de su carta de los Romanos, con un ruego, con un pedido, ¿sí? Él está diciendo: les ruego por las misericordias, ¿sí?, de Dios. Si vemos a qué se refiere esa misericordia de Dios, podemos ir los capítulos anteriores, todo lo que es el 11, el 10, el 9, el 8, todo eso nos habla de la misericordia de Dios. Y dice Pablo: te ruego, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que está escrito antes, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, hemos hablado de que nosotros, cuando recibimos a Cristo, Cristo entra en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros y podemos conocer de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo, podemos conocer el pensamiento de Dios. Ahora, vamos a ver un poco qué significa esto de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que, para entender lo que es un sacrificio, vayamos al Antiguo Testamento, donde estaban todos los mandamientos en cuanto a los sacrificios. Así que hay muchos pasajes que hablan de ello, pero yo quiero centrarme en uno, ¿sí? En Levítico capítulo 1, versículo del 1 al 9. ¿Sí? Vamos a leerlo allí, tenemos la Biblia allí. Leemos Levítico 1, versículo del 1 al 9. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto le ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y vamos a ver un poco, desmenuzar este pasaje, y vamos a ver algo. Este mensaje va a tener unos 3 puntos. Lo primero que vamos a hablar es acerca de lo que son el sacrificio, ¿sí? Después vamos a ver lo que es santo y agradable a Dios. Y el tercer punto es, que no puede faltar en una predicación de la palabra de Dios, es la obra de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto que inició en el Antiguo Testamento como un tipo de lo que vendría a ser Jesús después, cuando Él vino y murió por nosotros? Vamos a ver esas similitudes, las comparativas de estos pasajes con la obra de Cristo. Y realmente nos vamos a deleitar esta mañana en la obra de Jesús. Primordialmente en la obra de Jesús esta mañana quiero que nos concentremos. Pero vamos a ver. Dice, y hablando de los sacrificios, ¿sí? Primero, los sacrificios, ¿sí? ¿Qué deberían ser los sacrificios? ¿De qué? De animales,
¿sí? Lo primero que vemos aquí es que los sacrificios eran de animales. Y fíjate que si cada persona tenía que ofrendar un sacrificio por un animal, o sea, un animal por cada de los sacrificios, tú imagínate la cantidad de animales que morían, ¿no? Y hoy si tuviéramos con la defensora de animales, habría un lío en la tierra por todo lo que pasaba en ese tiempo de los sacrificios de los animales. Primera cosa que tenemos que entender, el sacrificio dado aquí por el orden de Dios era de animales. Ahora, ¿quién ofrecía ese sacrificio? ¿Cualquier persona lo podía hacer? No, los sacerdotes solamente podían ofrecer el sacrificio en el altar. La persona venía, ponía la mano en el becerro o en el ganado o en la oveja y ofrecía, o sea, se identificaba con ese becerro, con esa ofrenda, era suya, para su expiación. Y lo tercero, ¿sí? Animales, el sacerdote, solamente el sacerdote lo podía ofrecer. Ahora, había la característica del animal, debía ser sin mancha, debía de ser perfecto, no podía ser, como en otros pasajes vemos, no podía ser tuerto, ni cojo, ni manchado, debía ser perfecto. 3 características de este sacrificio pedido por Dios, ¿no? Ahora, fíjate que el versículo dice, el versículo se me perdió. Aquí está. Y el versículo 4, perdón. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora, cuando vemos estas palabras a veces en la Biblia, expiación suya, muchos todavía no saben qué es expiación, ¿no? Si yo hablo de justificación, algunos entenderán y otros no entenderán. Si yo hablo de propiciación, de propiciatorio, de redención, de justificación, de glorificación, son palabras para muchos de teología o de teólogos. Pero yo quiero decirte, hermano, esta mañana, que son palabras que están en la Biblia y son palabras que no se estudian en un seminario. Están en la palabra de Dios, no es que no están en la palabra de Dios, están aquí en la palabra de Dios. Y te voy a decir la verdad, para muchos cuando los pastores les decimos que ustedes deben ser unos teólogos, nos miran como diciendo, ¿cómo? Pero teólogo no, teólogo es algunas personas, no. ¿Qué es teología, querido hermano? Teo es Dios, logía, conocimiento, el conocimiento de Dios. Y si vos te llamas cristiano, tú eres un teólogo, estás conociendo a Dios. Lo que pasa es que hay muy malos teólogos. Ahora, ¿por qué tú piensas que tanta gente va tras los lobos rapaces y los apostólogos? Justamente porque no escudriñan las Escrituras, porque no se han dedicado a conocer a Dios. Entonces, en un sentido, querido hermano, todas estas personas que siguen estas herejías, uno las puede llegar a entender justamente por esta razón, porque no han leído la palabra de Dios, lo que significa las palabras para conocer a Dios. Expiación es una palabra que significa cubrir, ¿sí? Que también a veces es reemplazada en el Nuevo Testamento por propiciación y en el Antiguo Testamento por como el propiciatorio. El propiciatorio es la cubierta, lo que estaba en el arca. ¿Recuerdan el arca? El arca tenía ciertas medidas y en la cubierta se llamaba el propiciatorio. Y allí el sacerdote ungía la sangre y la vertía sobre esa cúpula, sobre esa cubierta que era el propiciatorio. Ahora, todas estas cuestiones, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Él es la expiación por nuestros pecados. Él es el que cubrió nuestros pecados. La propiciación es la ofrenda aceptable a Dios. Ahora, todas estas características, que para muchos recién se están enterando, es que si tú no entendiste estas cosas, no entendiste qué es ser un cristiano. Y eso es preocupante. Porque si vos entendiste y dices que eres cristiano, has entendido que Cristo es el que expió tus pecados, que cubrió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra palabra también usada como expiación, quitar, borrar. ¿Qué es redención? Decimos que Dios es nuestro redentor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos redimió de nuestros pecados. Redimir es comprar, volver a comprar por un precio.
Y Él pagó ese precio. Por eso, cuando la Biblia dice que Él es nuestro Redentor, es justamente porque Él pagó el precio de nuestra redención. O sea, son dos conceptos cristianos, querido hermano. No son conceptos de la teología de un seminario. Están en la Biblia. Y hoy estamos sufriendo todo lo que está sufriendo el Evangelio justamente por el analfabetismo que hay en las iglesias. Hoy la gente no escudriña las Escrituras. Hoy la gente solamente lee la Biblia. Y somos mandados a escudriñar las Escrituras, no solamente a leerlas. Ahora te voy a decir algo que me pasa a mí, no sé si te pasa a ti. Yo hace mucho tiempo ya casi que no leo la Biblia. Es que no la puedo leer. Porque cuando voy por el segundo versículo, digo, ¿pero qué querrá decir? Y me pongo a escudriñar. Y ya dejo la lectura porque me he perdido 2 horas para entender ese versículo. Es que ya te es difícil leer la Biblia cuando el mandamiento es escudriñar y cuando la Biblia para vos es como miel. Cuando hay que comer algo dulce, ¿qué produce? En lo que nos gusta lo dulce. Una vez que probaste el chocolate, una vez que probaste lo dulce, es como que ya no puedes parar. Así debe ocurrir en tu vida y en la mía con la palabra de Dios. Por eso el cristiano que ama a Dios le es difícil leer la Biblia. Entiéndeme bien por qué. Porque la escudriñás. Porque querés meterte más profundo. Ese es escudriñar, mirar profundo. Pero eso es lo que no pasa en las iglesias hoy en día. Hoy solamente algunos nos deleitamos en la palabra de Dios. Es por eso que muchos todavía están atados con pecados. ¿Saben qué dice el Salmo 119, 45? Que tiene que ver con lo que estuvimos hablando en la coinonía del viernes. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso estamos presos de pecado todavía muchos. Porque la verdadera libertad está en buscar los mandamientos de Dios. Porque si elijo la libertad, seré verdaderamente libre. Si vos conocés a Cristo, si amás a Cristo, si te deleitas en Cristo, si te deleitas en su palabra, vas a ser libre. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea de ti. Porque ya no lo vences con tu carne, sino lo vences con el Espíritu. Entonces hay tanta riqueza en escudriñar las Escrituras, en entender qué es expiación. Yo solamente te dije una palabrita, lo que significa, pero busca expiación en la Biblia y sus definiciones. ¿Y qué involucra? Y te pueden pegar horas y horas. Hay libros escritos de esto. Porque tiene que ver con la salvación. Y tiene que ver con lo que vos deberías entender si eres creyente. Así que, hermano, esto es precioso, escudriñar las Escrituras. Ahora, muchas veces vemos también en estas iglesias que hablan de que aquí está la presencia de Dios, ¿no? Por las experiencias, por cosas que pasan. ¿Sabes cuándo está la presencia de Dios? Cuando hay vidas transformadas. No es cuando hay desorden. Justamente, lo que marca una vida que conoce a Dios es el orden, no el desorden. La presencia de Dios en una vida causa orden, no desorden. Pero claro, tenés que estudiar la palabra de Dios para entender que hay un versículo que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Oye, hermano, la verdad que nos vemos tan confundidos con las cosas que estamos escuchando. Pero yo te ruego, hermano, que seas como los nobles de Berea. Que cuando Pablo decía algo, ellos iban a la Escritura. Lo que tenían en el Antiguo Testamento miraban. Pablo dijo, el Mesías era, sí. No creas todo lo que te dice el pastor de esta iglesia tampoco, si no está en la palabra de Dios. Porque ser el pastor no tiene autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Nunca te lo olvides. Nunca guiaremos con Julio a que nos imites. Te guiaremos a que imites a Cristo, que es el perfecto. Entonces, hermano, por favor, te ruego, vea las Escrituras. Ahora, siempre me pasa que trato de ser un poco de darle contenido de historia y me voy a lo práctico. Siempre me voy a lo práctico. Y mira, hermano, este pasaje, cuando vemos para qué significado tenía estos sacrificios, ¿no? Dice la palabra de Dios ayer en el versículo 4 que era para expiación, era para cubrir los pecados. Ahora, mi pregunta es esta mañana. ¿Estos sacrificios servían por mucho tiempo? No, tenían que estar ofrendiendo diariamente. Eran limitados. Pregunto, ¿estos sacrificios transformaron la vida de las personas? No. ¿Saben que a muchos les gustaría que esto fuera así? Es más,
Hay una religión que dice que esto es así. El catolicismo romano, querido hermano. El catolicismo romano es la religión que dice que inconscientemente cree en la gracia de Cristo, cree en la fe en el Señor Jesucristo, pero que no es suficiente porque hay que hacer obras para estar en paz con Dios. Yo recuerdo estar yendo a la iglesia y confesarme y decir mis pecados al sacerdote, al cura allí, y tenía que cumplir ciertas penitencias, y yo ya me iba tranquilo a mi casa, porque allá estaba en paz con Dios. Los mismos del Antiguo Testamento. Hacer un sacrificio, cumplir una ofrenda, hacer una penitencia y estar en paz con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pecado. Y otra vez estar en enemistad con Dios. Por eso eran miles de sacrificios todos los días en el pueblo de Israel. Porque esto no es suficiente. Porque es temporal. Ahora, yo, cuando pienso en estas cosas, hermano, ¿qué vale Cristo? Pienso que algunos todavía siguen pensando en esto, que no le dan importancia al pecado, no le dan importancia al pecado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, total peco, después Dios me perdona y es suficiente. Y ya está, el perdón está. Eso por supuesto, no lo vamos a dudar, el perdón de Dios está. Pero, ¿hay arrepentimiento? Ya veremos qué significa el arrepentimiento. Hermano, yo te ruego por favor que no intentes vivir una vida como el Antiguo Testamento tenía que vivir. Eso estaba bajo la ley. Ahora, si esto no servía de mucho, ¿por qué Dios lo requería? Mira, la respuesta puede ser muy larga, pero yo te voy a dar una respuesta simple, clara, sencilla. A lo largo del Antiguo Testamento, todos estos sacrificios estaban dados por Dios para que Dios pudiera habitar en medio del pueblo. Porque si no, la ira de Dios quedaría sobre su pueblo y lo fulminaría. Por eso Dios aplacaba la ira contra el impío de esa forma. Y Dios podía habitar en el tabernáculo. Dios podía descender al pueblo. Si no, cuando descendía, si no había una expiación, si no había un derramamiento de sangre, como ya vamos a ver ahora, Dios no podía bajar al pueblo, Dios no podía descender a ese pueblo, quedarían fulminados. Por eso todos estos rituales del Antiguo Testamento eran tipo de lo que Cristo iba a hacer una vez y para siempre, que ya lo vamos a ver. Entonces, hermano, sacrificio. Ahora, en el capítulo 17 de Levítico, miren lo que leemos ahí, 17:11. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne está, en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando habla de este pasaje de esa forma, está hablando claramente de la muerte. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados, también lo dice en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos. Entonces, vamos a tener en claro algo: los sacrificios eran de animales, los sacrificios eran ofrecidos por los sacerdotes. Esos sacrificios deberían ser de animales sin manchas, perfectos. Pero todo esto no alcanzaba para transformar la vida de las personas. Todo esto era temporal. Todo esto significaba la muerte de un animal, porque sin derramamiento de sangre no había expiación, ¿no? Ahora, dice que la carne, la vida, ¿no?, de la carne está en su sangre. Y saben que este pasaje está mal usado por los testigos de Jehová para no dar la sangre a los demás. Y yo, sin irme a la exégesis del pasaje, sin irme a hacer la interpretación exhaustiva del pasaje, justamente entiendo lo contrario. Que cuando vos das sangre a una persona, le estás entregando lo más valioso que tú tienes, parte de tu vida, para que esa persona se salve, tenga una oportunidad. Entonces está lejos la palabra de Dios de darle la sangre a alguien. Es una ofrenda de amor dar sangre a una persona. ¿Cuántos niños pequeños o grandes se pueden salvar porque vos has donado sangre? Porque le has donado parte de tu vida, le has donado vida. Así que, hermano, no te dejes confundir. Este pasaje claramente habla de que si la sangre es la vida de la persona y tú das sangre, le estás dando vida a una persona. Le estás dando la muestra de amor más grande que hay en una persona. Así que, hermano, por favor, vamos a ver ahora en la palabra de Dios que estas cosas son las que
Dios permitía que sucedieran por ese motivo, para calmar su ira y poder habitar en medio de su pueblo. Pero realmente vemos que no hay fuerza, y esto no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quería desde el principio, era tipología para la venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Vamos a verlo. Vamos al Salmo 51, 17. Vamos a ver dos características de lo que Dios quiere, porque esto no es lo que Dios quería. El Salmo 51, versículo 17. Este salmo tan famoso de David, después de que hubo pecado, dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vuelve a leerlo, por favor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, ¿cuántas veces? Hoy nuestro hermano nos dijo algo en alabanza muy importante. ¿Cuánta gente da a Dios dinero, pero sin amar a Dios? Pero nadie puede amar a Dios y no darle a Dios. Eso sería los sacrificios sin un espíritu contrito y humillado. Dios no quiere solamente tu servicio, Dios quiere que lo hagas con la intención correcta. Hoy el mundo a nosotros nos dice que el fin justifica los medios. Pero hermano, en los principios del reino esto no es así. Tanto los medios como el fin deben ser aceptables a Dios. Hoy te dicen, mira, ¿quieres ser jefe? Bueno, pisotea a quien sea. Habla mal a quien sea, intenta que lo echen para que tomes el lugar. O sea, haz lo que sea para llegar a un nivel. Dios no dice eso. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios dice, bástate en mi gracia. Dios dice, yo te voy a sostener. Dios dice, yo te proveeré. Yo soy tu proveedor. O sea, hermanos, los principios del reino no son los principios de este mundo. Y Dios dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu humilde y contrito dice, no despreciará a Dios. O sea, hermano, ¿sabes qué te estoy diciendo? Que quizás todo lo que vos a veces estás haciendo para Dios sin la intención correcta, no llega para nada. Llega al techo. Cuando pase por el fuego se quemará. No quedará nada. Porque solamente ha sido un sacrificio, sin un espíritu quebrantado, sin amar a Dios, sin el agradecimiento a Dios. Esto es terrible porque hay muchos todavía jugando con esto. Hay mucha gente que todavía sigue esperando el tiempo para llegar a Dios y decirle a Dios, sí, bueno, ahora te voy a tomar en serio. Ahora estoy tratando de cumplir las cosas que me pide la iglesia, pero suponete que en esta iglesia no se permitiera usar pantalones a las mujeres. Vale, en la iglesia no te lo pones y en tu casa te lo pones. Supongamos que eso fuera así, te doy un ejemplo. Hermano, los sacrificios sin el espíritu quebrantado, o sea, sin el medio y el fin, deben ser para Dios aceptables. Debes hacer las cosas por amor a Dios, aún tu servicio. ¿Cuánta gente solamente entiende que esto como que no puede ser así? ¿Cómo que no me tengo que sacrificar por Dios? Bienvenido a lo que se llama en la Biblia el Evangelio. Tú no tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios, porque la salvación es gratis. Uno hace las cosas para Dios en agradecimiento al favor recibido. Y este es el Evangelio. Esto es lo difícil de entender. Es por eso que a los judíos no les entraba en la cabeza, porque venían con su idea de que hay que hacer algo para estar bien con Dios. El Evangelio, si no recuerdo mal, en los Evangelios dice Jesús, arrepentidos y creed. No dice, hagan esto, hagan el otro, hagan esto, hagan el otro. Arrepentidos y creed. Y muchos todavía siguen pensando que, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Fácil?
Negarte a vos mismo, ¿tú crees que es fácil? Renunciar a tu yo. Decir que yo no valgo nada, que la obra de Dios es pura, perfecta, suficiente. ¿Tú crees que esto es fácil para el ser humano? Está a la vista que no. Por eso la mayoría la rechaza. Porque no acepta la soberanía de Dios. Y arrepentirse es aceptar la soberanía de Dios. Arrepentirse, hermano, ¿sabe qué significa en el literal? Arrepentirse es ir en el sentido contrario a donde venía. No es que si vengo para allá y estaba mal, ahora hago un pequeño cambio de sentido y voy costeando. No. Arrepentimiento es ir en sentido contrario. Ese es el sentido de la palabra. Entonces, arrepentidos y creer. Hermano, ¿sabe qué? He visto a muchos llorando. Pero arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. ¿Cuántos hay con sus labios diciendo, ay, ya voy a ponerme a leer la Biblia, Señor, perdón? No llores diciendo que, ay, no voy a leer la Biblia, no leo la Biblia, Dios, ayúdame, perdóname. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dejar de llorar, arrepentirte de ese pecado y leer la palabra de Dios. Y te voy a dar una ayudita. ¿Sabes cómo yo logré en mi vida tener un devocional y leer la palabra de Dios todos los días? Pero porque lo quería hacer, no era para que Dios estuviera bien conmigo. Era para mi beneficio, no para el beneficio de Dios. Es mi beneficio leer la palabra de Dios. Es para mí, es obedecer su palabra. Y la obediencia trae bendición. Con un grupo de jóvenes, ¿sabés qué hicimos? Que nos costaba, porque andábamos ahí por todos lados haciendo de todo y queríamos hacer las cosas bien. Hicimos una forma como si no era pacto, sino de decir, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? No vamos a probar alimento hasta que no leamos la Biblia. A la mañana. Imagínate, trabajábamos en la fábrica, como algunos de nosotros. Entramos a las 6 de la mañana. Y si me iba sin leer la palabra de Dios antes de las 6 de la mañana, hasta que volvía a 2:18 de la tarde, sin comer nada, hasta que leía la palabra de Dios. Vamos, me olvidé 2 días, no voy a leer la Biblia. Después mamá que me levantaba 15 minutos antes, 20 minutos antes y lo hacía. Ahora, no me interpretes que esto es como si fuera un sacrificio. No es el sacrificio lo que valía. Es la intención de obedecer a Dios, porque era un beneficio para mi propia vida. Porque estaba cansado de andar llorando y diciendo que tengo que leer la Biblia y no hacerlo. Me puse en la condición. No alimento mi cuerpo, no alimento mi alma, no alimento mi cuerpo. Esa fue una idea. Estoy dando solamente una idea. Esto no es un mandamiento. Es una idea que a mí me sirvió. Si te sirve, hazlo. Hermano, no llores diciendo, ¡buah! He fornicado. Ve y dile a tu novia, a tu novio, por un tiempo no nos vemos más. Y cuando volvamos a ver, tendremos lugares donde nos veamos, horarios donde nos veamos y tiempo para que nos veamos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar diciendo que soy mal esposo, que trato mal a mi mujer. Arrepentimiento es pedir perdón e intentar llenar mi cabeza con todos los principios de amor que la palabra de Dios tiene para cómo se debe tratar a la mujer, como a un vaso frágil. Y entregar mi vida a ella. Eso es arrepentimiento. No es llorar. Hermano, ahora te voy a pedir algo. Y te voy a pedir perdón anticipadamente si alguno se ofende. Pero, ¿yo sé qué? Cuando muchas personas dicen, Dios me conoce, Dios sabe mi corazón, Dios sabe lo que hay en mí. Ahora, tenés mal carácter, tratás mal a tu esposa, no te importa la vida de nadie, solamente sos el centro de tu vida. Y aún así decís que tú tienes una relación especial con Dios. Buscamos en la Biblia porque yo no lo encuentro. Eres un hipócrita, un sinvergüenza. Haces quedar mal a Dios, haces quedar mal a la iglesia. Porque la gente te ve. Y dice, ¿así son los cristianos? Engreídos, soberbios, y no le importa a nadie de nada más que él mismo. Ese Dios yo no lo quiero. Arrepentimiento es cambiar, no es llorar.
Eso es remordimiento. Y el mundo lo hace. El incrédulo tiene remordimiento. El cristiano se arrepiente. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Así que si a ti te cuesta arrepentirte, si tú no puedes dejar el pecado, examínate, como siempre digo cada domingo. Discúlpeme que sea repetitivo, pero yo creo que la repetición está en la enseñanza. Examínate si estás en la fe. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Hermano, hay ejemplos claros en la Biblia de esto. De este corazón que sí es un sacrificio aceptable a Dios. No las cosas que hacemos. La motivación especial o perfecta de que le agrada a Dios es la actitud. ¿Se acuerdan del republicano y el fariseo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién bajó perdonado? El publicano, perdón. Porque vio su condición. Y aún así, con el Señor, ayúdame, acepto, acéptame, así como estoy, ayúdame. El otro sacó su credencial. Hermano, hoy seguimos creyendo que ser salvo es porque has pasado al altar. Estamos hablando de sacrificio, ¿no? A esto se le llama a veces el altar. Algunos piensan, sube al altar, pasa al altar. A ver, ahora, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados. Señor Jesús, gracias por darme la vida eterna. Señor Jesús, gracias por darme la vida eterna. Amén. Tenemos a un nuevo Hijo de Dios. Ahora está inscrito en el libro de la vida. Y ese hermanito baja y el profesor, ¿dónde está el libro ese? Que me quiero ver. ¿Está en la biblioteca? No entiende nada de lo que hizo. No entendió su condición. Hermano, ¿por qué muchos se van de la iglesia? Pasa un tiempo y después se van. Hablamos un poco el viernes de esto. No es que apostataron de la fe, es que nunca tuvieron la fe. Porque Dios no va a perder a nadie, querido hermano. Por supuesto que si la salvación dependería de nosotros, la hubiéramos perdido y la perderíamos todos los días. Pero justamente porque es de Jehová, porque es de Dios, no la perdemos. Entonces, hermano, la gente se va de la iglesia porque no era salvo. ¿Sabe por qué? Porque ser salvo no es haber pasado al altar y hacer una oración. Ser salvo es perseverar hasta el fin. No es pasar al altar, es perseverar hasta el fin. Esa es la característica de que sos salvo. Esa es la característica de que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Esto que tenemos, que Dios nos ha dado, cuidala, protegela, guardala, vivila, disfrutala. Es como dice el pasaje de Romanos que estuvimos viendo el domingo anterior, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que experimentéis que Dios y su voluntad son perfectos y son de bendición para tu vida. Hay que hacer un sacrificio vivo. Hay que morir. Hay que entregarse en ese altar. Pero Dios quiere justamente eso, el espíritu quebrantado, contrito, humillado, no tus sacrificios. Ese es el valor que tiene Dios en la vida de nosotros. Hermano, vamos al punto número 2. Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel. Versículo 22. Hemos visto el sacrificio que era de animales, que era por los sacerdotes, que debería ser perfecto, que no es lo que Dios requiere, que Él requiere, eso era en el Antiguo Testamento, pero lo hacía para poder habitar en medio del pueblo. Pero hoy prefiere y acepta y requiere un corazón contrito y humillado. Pero vamos a ver otro argumento más de lo que Dios quiere. El versículo 22 de 1 Samuel 15 dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, ciertísimo significa ahí. El obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabe qué? La gracia está, querido hermano. La gracia de Dios está cuando pecamos. Un pastor decía, la gracia no tropieza en nada. La gracia no hace, uy, acá esto, ¿cómo salgo? ¿Cómo hago con este pecado? No, Dios perdona a un asesino, Dios perdona a un mentiroso, Dios perdona a un cobarde, Dios perdona a un idólatra, a un fornicario, a un adúltero, Dios perdona todo. Pero Dios se complace en que resistes el pecado, que en tu arrepentimiento. Si te arrepientes, Dios va a estar. Por eso se complace más de tu obediencia que de tu arrepentimiento. Porque tu arrepentimiento quizás te trae una consecuencia de ese pecado. Y Dios, sus pensamientos para ti y para mí son de bien. Sus palabras para que estemos realmente, que vivamos en plenitud de vida, que vivamos una vida de abundancia. Dice Efesios que tenemos todas las bendiciones en los cielos disponibles para nosotros. Están allí. ¿Y por qué muchos no la vivimos? Porque nos basamos en sacrificios y no nos obedece su palabra. Y acá su palabra dice, yo prefiero que me obedezcas. Si vienes toda la semana a la iglesia y no faltas un culto y estás aquí todo el día, pero tu corazón está lejos de Él, no agradas a Dios. Porque una vida agradable a Dios es una vida aceptable a Dios. Cuando algo es agradable a Dios, porque es aceptable a Dios. A veces los cristianos queremos vivir la vida como se nos parezca. Pero agradable es aceptable. Y no todo lo que vivimos, lo que pensamos, lo que decidimos, es aceptable a Dios, querido hermano. Y si no es aceptable a Dios, no es agradable. Entonces, hermano, yo te ruego obedecer antes que los sacrificios. Muchos se basan su vida en decir, yo no hago esto, yo no hago el otro, pero no amas a Dios. No te importan tus hermanos. No predicas la palabra. Le niegas con tu ignorancia, con tu irresponsabilidad. Dios no se agrada de eso. Eso no es una vida aceptable a Dios. Yo siempre tiemblo cuando cada domingo, no sé por qué, pero salen los viernes, salen los martes, salen los domingos, la frase de Mateo, cuando dice Jesús, yo nunca los conocí. Pero Señor, sin tu nombre hicimos. Te habla alguien que era un activista en la iglesia. Hacía 1000 cosas. Pero ¿sabes cuántos años tuve sin obedecer a Dios? Solamente cumpliendo con las reglas de la iglesia. Por su misericordia lo entendí. ¿Sabes qué me preocupa también? Que a pesar de que yo de mañana te diga esto, muchos dirán, bueno, este le está pegando a este hermanito. Este es para este, justo le vino a este, justo es para él. Hermano, a vos te lo digo, a ti te lo digo. Y ponte el saco si te cabe. A mí me lo digo. No busques a otro. Esa es una característica totalmente perfecta para darte cuenta si estás viviendo una vida de sacrificios y no de obediencia. Cuando la Biblia las traslada hacia los demás. ¿Cuándo ves que es una vida de sacrificios y no de obediencia? Cuando crees que, todo va bien hasta que el cuchillo te pega justo a vos. Mientras el cuchillo vaya para los otros lados, va todo bien. Pero cuando me da a mí, ya me enojo porque ¿quién sos tú para decirme las cosas? Yo nadie. Porque como digo, la autoridad está en la palabra de Dios. Entonces, hermano, hay varios pasajes más que te pueden llevar adelante a entender por qué es importante no postergar la obediencia a Dios en lo que tienes claro. Una de las preguntas que me hicieron hace un tiempo en una charla con un hermano me dijo, ¿y tú eres como un teólogo? ¿Qué sabes de la Biblia? ¿Cuánto sabes? Mira, yo sé poco, pero intento que lo poco que sé lo voy aplicando. No se trata de conocer la palabra de Dios, querido hermano, para una vez que entienda el completo de la palabra de Dios, me ponga
a ponerlo en práctica. ¿Entiendes algo? Ponlo en práctica. Porque así va la gloria de Dios en tu vida creciendo día a día. Esto es precioso. Ver la vida transformada de los hermanos. Cómo van cambiando. Wow, mira ya no habla así. Antes te acuerdas que nos juntábamos y teníamos que decir, para un poco bajar. Acuérdate, estamos en la iglesia. Ahora no te pongas esto, mirá. O sea, las vidas van siendo transformadas por obedecer la palabra, no por conocerla solamente. Claro, la tienes que conocer, pero no es que la conozcas, pon en práctica. En eso se agrada al Señor, en obedecer su palabra, no en la cantidad de cosas que hagamos para la iglesia. Y, hermano, vamos al tercer punto, porque de esto ya hemos hablado mucho en el segundo punto, pero quiero hablar más de Cristo. Porque Él es el centro de esto. Este es el centro de la iglesia. Él es el centro de nuestras vidas. Es lo mejor de lo cual podemos saber horas. Vamos a ver de la obra de Cristo. Vamos a ver una comparativa. Pero antes de eso vamos a leer a Hebreos. Capítulo 9, versículos 11 y 12. Y vamos a ver lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento acerca de los sacrificios. Y lo vamos a ver la similitud de Cristo. ¿Sí? Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Podemos perder la salvación? Eterna redención. No, pero si no hacemos eterna redención. Vamos a comparar el sacrificio del Antiguo Testamento a lo que es Cristo. ¿Cuál era lo primero que había en el sacrificio? ¿Qué había? Animales. Isaías 53, versículo 7. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus respiradores, enmudeció y no abrió su boca. En el sacrificio del Antiguo Testamento era un animal, y Cristo en la Biblia es tipificado como el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios que cuando se encontró Jesús con Juan el Bautista, en las películas lo vemos, ¿no? Que él dice que se iba acercando y lo vio venir. Imagínate, venir a verlo a Jesús, igual se puso a la cola esperando que le tocara su turno. Y la gente estaba al lado de el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, y sin embargo, con sus sandalias, vestido como el común de la gente. Pero, ¿saben que Juan lo reconoció? Dijo, aquí viene, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan le conocía? Ahí pasó toda su vida conociendo y hablando de él. Ahí está, aquí viene el que esperamos. Aquí viene el que va a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Aquí viene el Mesías, el Cristo, el Redentor. Aquí viene, ya llegó, aquí está. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda cosa que había en los sacrificios era, ¿por quién era presentado? Por los sacerdotes. Y la palabra de Dios dice,
Vamos allí a Hebreos 4, un poquito más atrás, donde estuvimos leyendo recién. Hebreos 4, el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y lo que leímos en el 9, el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¡Wow! Debía ser un animal y Cristo es el Cordero de Dios. Debía ser un sacerdote, pero Cristo es el sumo sacerdote. No solamente que Cristo es el sumo sacerdote, sino que también es rey. No solamente que era el rey, sino también era el profeta. ¿Recuerdan David? David fue rey. Samuel fue profeta y sacerdote. Pero hubo uno que fue los tres oficios del Antiguo Testamento en una sola persona. Rey, el máximo, el mayor profeta, el sumo sacerdote, fue Jesucristo. Esas son similitudes que tenemos. Ahora hay una similitud también aún más impactante en él. ¿Cómo debía ser el animal presentado por el sacerdote al altar? Perfecto. Y Cristo nació perfecto. Vivió una vida perfecta. Jesús en todos los mandamientos perfectos. Jesús nunca pecó con sus ojos. Él nunca pecó con sus manos. Él nunca pecó con sus pies. No estuvo donde no tenía que estar. Fue acusado de muchas cosas, pero no pecó en ninguna. El sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, porque fue un sacrificio perfecto, aceptable. Por eso Él puede ser la propiciación por nuestros pecados. Cristo es nuestra propiciación y nuestro propiciatorio. Es el lugar donde se efectuó el sacrificio a Dios en su persona, como el lugar donde se efectuaba ese sacrificio. Y dice la palabra de Dios que sin sangre no hay remisión de pecados, y Él vertió su sangre. Ese perfecto sacrificio de Jesús. Ese hombre que a los 30 años llegó y parecía alguien común. Solitario. Pero ese solitario vino para cambiarlo todo. ¿Cómo sé que Dios aceptó su vida? ¿Saben cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es? Está hecho. Está hecho. Todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento, toda esa reconciliación que el hombre tenía para con Dios, no Dios con el hombre, no se confundan. Romanos capítulo 3, versículo 26, nos habla de que la reconciliación es del hombre con Dios, no Dios con el hombre. Dios no tenía que reconciliarse con nosotros éramos con Dios. Todo eso consumado es en la obra de Cristo. Es el Cordero perfecto, sin mancha. Hermano, cuando yo veo este sacrificio y la obra de Jesús y veo todo lo que Él hizo, yo veo la actitud de Juan, por ejemplo, de Juan el Bautista. Él llegó y yo me voy. No figuró con Cristo, ¿no? Estoy con... No, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Hoy en día vemos en las iglesias que los pastores ya pertenecen a una élite. Hoy son famosos. Pensé que no lo iba a ver, pero vi a un pastor entrando en un Rolls Royce al púlpito, bajándose del Rolls Royce blanco, y la gente, ¡oh! O sea, era un artista. Es necesario que crezca para que yo me... Cuando aparece Jesús en tu vida, nosotros tenemos que hacernos a un lado para que Él trabaje. Querido hermano, ¿te acuerdas cuando Él estuvo en el Getsemaní? ¿Qué dijo? En su oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
¿Tú te imaginas qué puede haber sido cuál fue la respuesta de Dios? Hey, hijo, tiene que ser un animal y tú eres el cordero. Hijo, sin derramamiento de sangre no es remisión de pecados. Hijo, ahí vienen a buscarte. ¿Y quién vino? Judas. ¿Cómo le llamaríamos nosotros? El traidor. ¿Qué le dijo Jesús? Hermanos, nos falta tanto. Cuando vemos la corona de espinas, cuando vemos que lo insultaban, cuando vemos que lo golpeaban, cuando se burlaban y le tapaban los ojos y le golpeaban y dinos quién es. Nosotros miramos a lo lejos esas escenas y decimos, ¡guau, qué gente! Estaban los que habían comido los panes y los peces. Estaba Judas, que tuvo 3 años comiendo con él, viéndole, viendo su santidad, viendo todo lo que él enseñaba, viendo la perfección de él. Pero sin embargo, vos y yo, ¿sabés qué dice la Biblia? Que éramos los que diciendo, suelta a Barrabás. No piensen que estábamos como los que estaban llorando por él. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabes por qué digo esto? Porque parecemos que como que Dios había visto algo en nosotros para que nos eligiera. Desde que naciste, Dios te alimentó, te dio una familia, te dio un montón de cosas y sin embargo vos estabas diciendo con tu vida, suelta a Barrabás. Todos nosotros, por nuestro pecado le negamos. Todos nuestros pecados ofendieron a Dios desde que tenemos conciencia de lo que hacíamos. Así que, hermano, quien lo castigó fuimos nosotros. Quien lo escupió fuimos nosotros. Quien le puso la corona de espinas fuimos nosotros. Quien le tapó los ojos y lo golpearon fuimos nosotros. Pero sin embargo él murió. Y dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Me encanta porque Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos, cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez. ¿Se acuerdan? Los sacrificios eran temporales, eran cada día. Pero Cristo, como ese Cordero de Dios, entró una sola vez y con su propia sangre, una sola vez en el lugar santísimo, entró, hizo el sacrificio y habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Yo quiero centrarme en esto esta mañana, querido hermano. La salvación no se pierde porque es de Dios, porque es una redención eterna, porque depende de Dios. Romanos 8, del 11 al 13, dice que es por el Espíritu de Dios que vencemos la carne, no por nuestras fuerzas. Si no intentes hacer cosas para Dios, para que Dios aplaque su ira. Si Dios ya te perdonó, tú eres un hijo de Dios y tienes eterna redención. Lo que tienes que hacer ahora es santificar tu vida por amor, en obediencia. Y esa obediencia hace que tú sirvas a Dios. Yo creo que no hay cristiano que diga que obedece a Dios, llama a Dios y no le sirva. Y no predique el Evangelio. Y no lea su palabra. Y no ore. Y no sienta compasión y misericordia por los perdidos. Hay incoherencia. Si eso no está en tu vida y tú dices que obedeces a Dios y le amas, eres un mentiroso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Hermano, quiero leer para terminar 1 Corintios 6, 9. Hermanos, no se
sirve a Dios, si no se vive como uno quiera. Hay mandamientos en la palabra de Dios. Y hermano, ¿cómo puedo vivir esa vida de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Como dice su palabra en el 1 Samuel, que Dios se complace en la obediencia y no en los sacrificios. Y hermano, dice allí la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o homosexuales, que dice lo mismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabes qué quiero decirte con esto, no? Que no importa lo que tú digas. No importa lo que yo diga. Algunos dicen, Dios me hizo así. Que ahora está populando por todos lados la teología progresista de España sobre todo, en que están diciendo que a los homosexuales Dios lo hizo así. Dice la Biblia, no erréis, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Pero también lo dice de los borrachos, también lo dice de los adúlteros, de los fornicarios. Así que no estamos hablando en contra de los homosexuales, estamos hablando de cualquiera que vive una vida de pecado que no honra a Dios y que no se arrepiente. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que no te emborraches. La Biblia también dice que varón y hembra los creó. Entonces Dios no te puede hacer así. No erréis. No dejes llenarte la cabeza con lo que el mundo te ofrece, que está en contra de Dios. No se trata de que vos vivas como vivas y digas, yo tengo una relación especial con Dios. Vos y yo tenemos una relación basada en la palabra de Dios. Si no, no hay relación. No se puede relacionar con Dios de cualquier forma. Es a través de Cristo y por medio de su sacrificio. Hermano, Dios te bendiga esta mañana, pero quiero decirte algo, el versículo 11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, querido hermano, si me estás escuchando esta mañana, hay esperanza. La gracia de Dios no tropieza con ningún pecado, cubre cualquier pecado, pero no erréis. No puedes decir que Dios está de acuerdo con tu vida cuando estás viviendo directamente en contra de sus mandamientos. Dios no te hace así. Dios te puede alcanzar en la situación que estés, pero para no seguir de la misma manera, sino para transformarte. No erréis. Ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios es tener un espíritu humilde y contrito. Ese no desprecia a Dios. Y Dios no se place en tanto que hagas muchas cosas, sino en tu obediencia. Dios se place en que te arrepientas, no en remordimiento. Son algunas frases que quiero que te quede claras esta mañana, que te lleves en tu corazón, para así agradar a Dios. Amén.